Qué maravilloso es verles a todos ustedes. Quiero compartir con ustedes una palabra que ha nacido en mi corazón hace varias semanas. Y es esta pregunta: ¿qué debemos temer? ¿Qué debemos temer? Una de las mayores pandemias en el mundo entero es el temor, el miedo. Pero la palabra de Dios nos da un enfoque diferente a lo que debemos temer. Estuvimos nosotros caminando ahí con mi amigo y yo le hice esa pregunta. Y yo le pregunté a él, ¿cuántas personas habían muerto en su iglesia, que es grande, de coronavirus? Y me dijo, ninguna. Y yo le dije, tampoco en nuestra iglesia ha muerto ninguna de coronavirus. Y ahí fui a la siguiente pregunta, que realmente era lo que a mí me había hablado el Espíritu. ¿Cuántas personas murieron en tu iglesia espiritualmente el año pasado? Y me dijo, no lo sé, probablemente son muchos, por los frutos. Y yo dije, probablemente en mi iglesia también. Y después le hice la pregunta, ¿y cuál muerte es peor? Por supuesto, la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual no solo trae muerte física, sino muerte eterna. ¿Qué debemos temer? ¿Qué debemos temer? Cuando Dios creó al mundo, lo creó todo perfecto. Cada vez que terminaba de trabajar un día, Él dijo, y todo estaba muy bien. Y cuando Dios dice que todo estaba bien, es porque todo está perfecto. Y creó al hombre y a la mujer y les dio autoridad, les dio la tarea de cuidar su creación. Y todo estaba bien. Pero vino la tentación y vino el pecado. Y con el pecado vino la doble muerte. Lo primero que ocurrió fue la muerte espiritual, la separación de Dios. Y lo segundo, con el pecado entró la muerte física. Con el pecado entró la enfermedad que no existía antes. Ahora quiero que me entiendan bien. Yo no soy de la doctrina de que estás enfermo porque pecaste. No. Claro, hay muchos pecados que llevan a enfermedades. Por ejemplo, la amargura, la falta de perdón, lleva a muchas enfermedades. Pero desde que somos una raza caída y hay pecado en nuestra vida, la enfermedad tiene acceso. Si no hubiera pecado, no habría acceso a la enfermedad. Pero gracias al Señor vino Jesús a pagar, a librarnos del poder del pecado, de la maldición del pecado, y para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿a qué tienes temor? ¿A qué tiene más temor la gente? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual?
¿Cuánta prevención hacemos para protegernos de la peste del momento? Y yo creo que es correcto, yo les felicito. Por eso no tenemos ningún problema, porque como iglesia hemos tomado medidas y nos cuidamos. Y debe ser así. Cuán fácil lo entendimos, cuán rápido lo entendimos. Tan rápido que algunos se hicieron millonarios haciendo tapabocas. ¿No es cierto? Pero entendemos también la prevención para cuidarnos de la muerte espiritual. Tomamos las medidas necesarias. Nadie se va junto a uno que está muy enfermo sin tapaboca, le quita a él el tapaboca y empieza ahí a hablar cerca, a escupirse uno al otro. Nadie. Pero muchos van y hacen eso con el pecado, que es realmente mortal. Coquetean, juegan, es como jugar con una serpiente. Jesús es nuestro maestro. Como ya dije, la muerte entró por el pecado física y espiritualmente. Jesús dijo en el verso 28 de Mateo 10, no tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes, o sea, la vida espiritual, la vida de Cristo en nosotros. Más bien teman a Dios, que tiene poder para destruirlos totalmente en el infierno. Por supuesto, los que conocen la historia, probablemente en ese momento, en el contexto, no se refería tanto a temor a una peste mundial, aunque también existía, pero específicamente a la gran persecución que había y se venía sobre ellos, que les podía costar la vida. Y por cierto, sabemos que la mayoría de los apóstoles murió como mártir. Jesús dijo, no teman eso, pero tengan temor de Dios, que tiene poder para destruirles totalmente en el infierno. Entonces, cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que el enfoque que tienen la mayoría de las personas es equivocado. Mucho temor a cualquier cosa que nos pueda tocar el cuerpo, pero ausencia de reverencia a Dios. Yo creo que nunca en el mundo entero hubo tan poco respeto a Dios. No hay respeto a Dios, no hay reverencia a Dios. Y todo empieza, no hay respeto a los padres, no hay respeto a los profesores, no hay respeto a las autoridades puestas por Dios. La Biblia nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Lo peor hoy día es ser profesor, ¿no es cierto? O presidente de la República. Antes, en mi época, cuando yo tenía un conflicto con el profesor,
mis padres estaban del lado del profesor. Hoy día es al revés. El chico desobedece en la escuela y los padres le vienen encima al profesor. Se está enseñando mal, hermanos. Tenemos que enseñar a obedecer, a respetar a las autoridades, porque están puestas por Dios. Y a Dios. Pero todo esto, el sistema gobernado por Satanás ha logrado cambiar. Por eso, nadie teme hablar mal de nadie, aunque mienta, de sus autoridades. Pesen, hermanos, pesen lo que se dice en las redes sociales. ¿Quién te dice lo que vos retuiteas que es verdad? Se puede decir cualquier cosa. Yo puedo decir de Walter que él es un esto, y lo publico y todos lo creen. Pero la realidad de las cosas es que nada de eso es cierto, pero no me cae bien. Y todos lo tienen como una verdad. Hermanos, eso está pasando en el mundo. Tenemos que despertar y orar. No crean todo lo que se dice. Más bien vayan a la palabra y vayan de rodillas en oración. No seamos parte de un sistema que está gobernado por el padre de la mentira, que es Satanás. Seamos portadores de la verdad, y los portadores de la verdad solo se basan en la palabra de Dios. Y no necesitamos temer. No necesitamos temer, solamente un temor reverente. ¿Qué significa eso? Una obediencia. Yo obedezco a Dios. Jesús dice, no temas. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. ¿Escucharon bien? Ningún pajarito muere sin que Dios el Padre lo permita. Cuando yo leí esa palabra, yo estaba pensando, ¿y cuándo habrá una pandemia en medio de los pajaritos? Que en toda mi vida no lo vi. Están ahí tranquilos, felices, cantando todas las mañanas. Y Dios los alimenta. Y Dios dice, valen muy poco, pero yo los cuido. Dios sabe hasta cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. Vos no lo sabes, Dios lo sabe. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Hermanos, lleven el miedo a la cruz. Lleven el miedo a la cruz y pongan su confianza nuevamente en Jesús. El miedo es parte de un sistema perverso que nos quiere esclavizar. Pero nosotros como hijos de Dios podemos estar llenos de gozo, llenos de paz, sabiendo que tenemos un Padre que nos cuida. Y a Él le obedecemos. De lo que sí tenemos temor es de pecar. Temor de pecar.
Temor de desobedecer a Dios. Temor de salir de su mano. No queremos perder su presencia, su amor, su guía. Por eso evitamos todo lo que nos aleja de Dios. Yo creo que tenemos tanto que rebobinar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y probablemente cambiar la alimentación. Porque si lo que tú todo el día consumes te da miedo, alimenta tu miedo, es un alimento equivocado. Alimenta tu fe, no tu miedo. Alimenta tu fe en Jesús. El problema es el pecado. Muerte espiritual. De eso tenemos que temer, dice Jesús. Y Romanos 8, verso 6 en adelante dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Eso es muerte verdadera. O sea, si nosotros seguimos enfocados en el pecado, estamos en una muerte verdadera. Vamos a morir realmente, espiritual y físicamente. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida y paz. Vida y paz. Si te falta paz, enfócate en lo que el Espíritu de Dios quiere y tu corazón se llenará de vida y de paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. ¿Se dan cuenta que acá está hablando de enfoque en nuestros pensamientos? Siempre empieza la frase, los que piensan en hacer lo malo, los que piensan solo en hacer el pecado, o los que son guiados por el Espíritu. Acá, la fuente de alimentación. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Y el que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Seguir la voz del Espíritu, caminando en obediencia a nuestro Señor. Tremendo. Dice el verso 10, repite, ¿por dónde entra la muerte? Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocente. Tremendo. O sea, estamos viviendo en una generación caída por el pecado y por la muerte. Pero a través de Cristo, el Espíritu de Dios nos da vida. Y nos da vida eterna. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu
que vive en ustedes. Así como Jesús fue resucitado, dice, el mismo Espíritu vive en nosotros y Él nos va a resucitar para una vida eterna con Él. Qué glorioso, ¿no? Por eso es tan importante reenfocar nuestra vida. Llevar el temor a la enfermedad, el temor a todo lo que dicen las noticias, el temor a lo que pueda decir Bill Gates otra vez, que va a venir algo peor y la gente ya está esperando ese algo peor. ¿Por qué le dan tanto crédito? ¿Por qué creen todo lo que dice un don a alguien que no conoce? ¿Por qué no creen en Jesús, que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Y que ningún cabello se te va a caer sin su permiso. Entonces todo está bien. Podés gozarte de la vida y ser feliz, caminando en obediencia al Señor. Gozoso. Así como dice el apóstol Pablo, estén siempre alegres. ¿Cómo él pudo decir eso? Si cuántas veces fue echado en la cárcel, fue apedreado, fue azotado, fue dejado como muerto. Y él dice, estén siempre alegres. Porque su alegría no dependía de eso. ¿Cómo Pablo y Silas podían cantar en la cárcel? Que la presencia de Dios llenó toda aquella cárcel. Si ellos estaban esperando realmente ser ejecutados el día siguiente. La gloria de Dios llenó aquella cárcel, que cuando vino ese terremoto y abrió todas las puertas, los otros presos no corrieron. Los asesinos y delincuentes que estaban en esa cárcel quedaron atrapados por ese amor que fluía, por esa unción, y dijeron, prefiero quedarme preso aquí que perderme lo que está pasando aquí. Porque había el aroma de Jesús. Si tú sientes que eres un cara larga, un cristiano cara larga, tienes que conocer a Jesús. El cristiano cara largo es aquel que no conoce a Jesús, el que está inundado de su amor, sabe que vale la pena. Sabe que Jesús es todo, que es lo más maravilloso que te puede pasar. Si no tienes gozo, es porque necesitas un encuentro con Jesús. Un encuentro real, un encuentro profundo. Y quiero hacer un llamado, por eso escogí ese texto de Lucas 15, del verso 20. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia en este tiempo? Uno, regresar al Padre. Y otro, hacer que otros regresen al Padre. No enfocarnos tanto en lo que todo el mundo se enfoca. Eso está bien para los incrédulos. El miedo, toda esa sujeción y esa prisión a un sistema perverso, eso es para los incrédulos, no para los hijos de Dios. Dice el verso 20, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con sus abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá,
Me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser su hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a sus sirvientes y le dijo: pronto traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganlo un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Qué glorioso es esa historia. Muchos llaman esa historia hijo pródigo, pero en realidad es la historia del Padre bondadoso. Y está hablando de nuestro Papá Dios, de nuestro Padre Celestial, que está esperando que alguien que se había ido regrese a los pies de Cristo. Y es tan tremendo, Él había llevado toda su herencia, Él ya no tenía parte. Él ya no tenía parte, su parte la había perdido, farreando con prostitutas, dice la Biblia. Y ahora regresa. Y quizás muchos no entiendan el simbolismo. Él estaba consciente que no merecía volver a ser aceptado como hijo. Pero el papá le pone ropa de hijo, no de sirviente. Esa es la gracia y misericordia de Dios que todos nosotros recibimos cuando venimos a Jesús arrepentidos. Nadie merece, es por los méritos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y le da un anillo. El anillo en aquella época era como la firma. Era un anillo de sellar que le daba autoridad. Se le devolvió la autoridad. Y se hizo fiesta. Estaba muerto. Estaba perdido. Pero ha vuelto a la vida. Hermanos, este año mi deseo es que eso sea nuestro enfoque. Mientras otros son gobernados por el miedo, nosotros como iglesia necesitamos regresar a la casa del Padre y hacer que otros regresen a la casa del Padre. No pierdas más tiempo temiendo a los que pueden matar el cuerpo. Es real, pueden matar el cuerpo. Sí, cuídate de lo que puede matar el alma y el espíritu para el infierno. Querido Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y cada vez que hablo con personas, escucho tanto temor, miedo, inseguridad, opresión. Señor, y yo te pido, quita eso. Quita eso de tus hijos. Señor, haz que tengamos esa confianza que tienen los pajaritos que cada mañana cantan, aunque no sepan qué van a comer. Pero tú les provees siempre. Yo en toda mi vida nunca vi un pajarito morir de hambre. Nunca lo vi. Siempre los vi en abundancia. Señor, perdona nuestra falta de confianza. Y yo te pido que hoy hables
a lo profundo de nuestro espíritu. Yo sé que la mayoría, inclusive cristianos, tienen más temor de la peste que del pecado que realmente trae muerte. Yo te pido, Señor, que cambies eso en nuestro corazón. Que podamos entender lo grave del pecado y que podamos entender que si caminamos contigo, tú nos guardas. Tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestro pensamiento tiene que perseverar en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Renueva nuestros pensamientos. Quema en nuestra mente todo lo que no es tuyo, Señor. Quita el miedo. Y danos amor por ti, Señor. El perfecto amor tuyo echa fuera el temor, dice tu palabra. Te amamos, Jesús. Renuévanos en mente y espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.